con la charla La desconocida relación cadera-columna y su importancia en el balance espinal sagital, por el doctor Juan Esteban Muñoz Montoya, médico y cirujano de la Universidad Pontificia Bolivariana, neurocirujano de nuestra casa, la Universidad Militar Nueva Granada, máster en cirugía de columna de la Universidad Cardenal Herrera de España y Long Spine Fellowship Ganga Hospital en Coimbatore, India. Entonces, doctor Muñoz, el auditorio es suyo. Bueno, buenas tardes acá, buenos días en Colombia, acá ya son las 5:36 p.m. en la India, en Coimbatore, en el sur de la India. El día de hoy pues me dieron la oportunidad de dar esta tertulia de pues la relación cadera-columna y su importancia en este momento en el balance sagital espinal. ¿Por qué voy a dar la charla? Primero que todo porque pues como neurocirujano nunca pues nos han enseñado como la importancia, solamente como de balance sagital llegamos hasta la pelvis, ¿no? Pero pues ya que estoy en una institución donde se maneja todas las extremidades inferiores y todo, entonces nos ponen a analizar todo el balance de las extremidades y pues acá me ha cambiado mucho la perspectiva y muchas veces he visto que los pacientes que uno opera de la columna en 5 a 10 años llegan a reemplazos de cadera. Entonces, pues lo he visto muy frecuente acá. Entonces, voy a intentar dar como una charla concisa, con un ejemplo al final y un algoritmo que encontré muy útil para este tipo de patología, ¿ok? Entonces, lo voy a dividir en 5 puntos. El primer punto, porque es importante conocer la alineación sagital de la columna vertebral. El segundo es donde comenzó a importar la relación columna-cadera. Tercero, de la alineación espinopélvica, la alineación de la cadera. El cuarto, qué tipo de relación tiene la columna vertebral con la cadera. Y el 5, en el 5 voy a dar un ejemplo para poder llegar al algoritmo definitivo y 4 conclusiones que voy a dar de la charla. Entonces, ¿por qué es importante el primer punto? Porque es importante conocer la alineación sagital de la columna vertebral, porque primero que todo, todos los pacientes que nos llegan por encima de los 60 años, esos pacientes comparten enfermedad degenerativa de la columna y enfermedad degenerativa de la cadera. Un 60% de los pacientes que llegan a consulta tienen ambas patologías. Y de los pacientes que llegan a hacer o llegan a consulta por dolor lumbar que tengan reemplazos de cadera, el 3.5% ya tienen antecedente de una cirugía de columna. Y no solamente esto, de los pacientes que se les ha hecho o que se les ha realizado una cirugía de columna, una de las causas de luxación tardía de la cadera en los reemplazos totales de columna es la fusión espinal. Además de eso, pues se ha encontrado que los pacientes que tienen un imbalance sagital se les aumenta el riesgo de luxación de cadera cuando se les hace reemplazo en 7 veces más. Es más, si el paciente no se le hace reemplazo de cadera, el riesgo es de 4%. O sea, yo tengo un imbalance sagital, le aumento el riesgo al paciente de una luxación espontánea de la cadera en un 4% en la población. Entonces, ¿qué llevó a esto? O sea, ¿qué llevó? ¿Por qué los pacientes empezaron a luxar y por qué se empezó a ver tanta tasa de luxación en los pacientes que se llevaban a cirugía? Primero, pues ya sabemos que hay un concepto básico que es hace 40 años, que es la zona de seguridad de Lewinek, que eso lo saben más los cirujanos de cadera, que es en el plano coronal donde se evalúa la anteinclinación del acetábulo, ¿no? Y unas zonas de seguridad,
unos ángulos que son 44 grados, eso más adelante lo hablaré, que es la antiinclinación acetabular de 44 grados y la anteversión acetabular de 15 grados. Eso es casi una fórmula ya. Todos los pacientes que se les pone reemplazo de cadera se ponen este tipo de ángulo, o sea, no hay una fórmula, es una fórmula ya establecida desde hace 40 años, pero desde hace 5 años se empezó a ver que aunque se utilice esa zona de seguridad para colocar el reemplazo de cadera y el paciente totalmente balanceado, se siguen luxando los pacientes. Entonces, eso llevó a que se hicieran más estudios hace 5 años y se llegó a la conclusión de que esa zona de seguridad parece ser que murió, ¿cierto? Esa zona de seguridad parece ser que murió y ahora hay que hablar de una zona funcional del acetábulo que se habla en un plano sagital, ¿cierto? Este es el padre como de ese concepto que habla de la zona de seguridad del E9 que en este momento se está reevaluando. Eso es como el padre del que escribió las columnas de Denis, o sea, de estabilidad de la columna toracolumbar. Es Lawrence Dorr, fue el cirujano que hace 5 años dijo que aunque usted ponga en esos ángulos 44 de anteinclinación en el acetábulo y 15 grados de anteversión acetabular, se siguen luxando los pacientes. Esto es como algo histórico. La zona de seguridad lleva más de 40 años, Lewineg la descubrió en 1978 y desde esa época hasta hace 5 años se venía implementando, ¿no? Ya en este momento ya se están utilizando algoritmos diferentes para poner reemplazos articulares. No sé, pues acá pues utilizan otros métodos para ya poner, no todos los pacientes se les puede poner esta zona de seguridad. Bueno, entonces se sabe en la actualidad ya que el 70% de los pacientes que se les hace reemplazo de cadera y el 80% de las luxaciones tardías se encontró que tenían un imbalance espinopélvico. La principal causa era eso. Entonces, muchas veces los cirujanos, tanto de cadera o nosotros que manejamos la columna, nunca miramos la cadera, siempre fijamos un TLIF L4, L5, se acabó y el paciente nos llega a consulta con un dolor inguinal o un dolor en la cara anterior del muslo y pensamos, no, eso es de la cirugía, pero eso no pasó nada, pusimos muy bien la instrumentación, está bien balanceado el paciente, pero el dolor es debido a un problema en la cadera. Entonces eso no lo sabemos cómo interpretar cuando nos llegan a consulta. Entonces para hablar la misma terminología y que todos en la conferencia pues estemos hablando de lo mismo, pues voy a traer unos términos básicos para que entendamos la charla. Entonces, primero, pues esta charla no es de balance sagital, es una unión entre el balance espinopélvico y la cadera. Yo no voy a tratar de hablar de los parámetros normales que hay en la población porque pues la charla se me hace muy densa y muy compleja. Entonces, vamos a hablar primero la incidencia pélvica, que es la PI, la pendiente sacra, que es SS, la inclinación pélvica, que es el PT, la lordosis lumbar LL, la anteinclinación, que es AI, la anteversión acetabular, que es AA, el ángulo sacroacetabular, que es SAA, y el ángulo pélvico femoral, que es PFA. Así es como lo van a encontrar en inglés, en todos los artículos que pueden hablar sobre este tema. Entonces voy a tratar de hacer como un consenso para que no hablemos parámetros diferentes. Otra forma de evaluar la inclinación de la pelvis es con este ángulo que se llama plano pélvico anterior, que es APPT, inclinación del plano pélvico anterior, ¿ok? Tanto para el cirujano de cadera como para las personas que operamos columna, nosotros tenemos pues para nosotros tenemos un parámetro morfológico ya establecido, que eso ya fue encontrado en 1992
que es la incidencia pélvica, que es PI, ¿cierto? La incidencia pélvica, que sería este ángulo que está acá, que estoy señalando, que es A, y para los cirujanos de cadera que están utilizando ahora es un ángulo que es recíproco a la incidencia pélvica, que es este, que está entre el azul y rojo, que es el ángulo sacroacetabular. Ese ángulo sacroacetabular es lo mismo que la incidencia pélvica para nosotros. Ese ángulo, con eso nacemos nosotros. Entonces, es un ángulo que tiene en cuenta el acetábulo. Tenemos que recordar que el acetábulo hace parte de la pelvis. Entonces, nosotros solamente miramos la relación que tiene el sacro con la columna y la relación que tiene la pelvis con la cadera, pero se nos olvida mirar el acetábulo, y el acetábulo hace parte de la pelvis. Estos son los parámetros básicos que ya tenemos en nuestro conocimiento sobre el alineamiento sagital normal de una persona, que es la incidencia pélvica, la inclinación pélvica, la pendiente sacra, todos esos ángulos son los parámetros pélvicos, y la lordosis lumbar, que es LL, y TC, que es la sifosis torácica, son los parámetros espinales. Acá está el SBA y otro ángulo que es SSA, que es el ángulo espinosacro, que son ángulos que es para evaluar el balance sagital global, que no es el objetivo de la charla. En este segundo punto, acá que traigo a colación, sabemos que un parámetro pélvico que se describió fue la inclinación pélvica, que es el PT, pero ya sabemos en la actualidad que cuando nosotros miramos la inclinación pélvica, hay dos cosas que se modifican, y es la flexión de la rodilla y la flexión o extensión de la cadera. Y esto que da origen a dos ángulos, que es el ángulo de inclinación femoral, que es este, no sé si me están viendo con el mouse, y el otro ángulo, que es el ángulo femoropélvico, que utiliza el eje femoral. ¿Por qué es importante esto que les estoy mostrando? Porque la inclinación pélvica, como ya sabemos, hay pacientes que más adelante les voy a hablar que por su incidencia pélvica pueden alcanzar inclinaciones pélvicas más altas y tienen un mecanismo compensatorio más grande, pero hay un mecanismo compensatorio límite, que es la reserva de extensión de la cadera. Esa reserva de extensión de la cadera lo da el ángulo femoral pélvico, y esa extensión de la cadera de reserva son 10 grados, para que recuerden ese ángulo. Para que entiendan que la anteversión acetabular, la anteversión en la acetabular es a grosso modo lo que nos permite sentarnos para que no nos luxemos, ¿cierto? Es algo involuntario que nosotros ni nos fijamos, ni tenemos en cuenta, y es lo que hace que nosotros cuando nos sentemos no nos luxemos hacia posterior, y cuando nos paremos no nos luxemos hacia adelante. Normalmente el ángulo acetabular de protección es de 20 grados. Y ese ángulo de 15 grados que aparece ahí es la inclinación que hace el fémur para que no se salga, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante. La inclinación pélvica está correlacionada con la anteversión acetabular. A mayor inclinación pélvica, mayor anteversión acetabular, porque si tiene más inclinación pélvica cuando nos sentamos, tiene que haber más anteversión acetabular, porque si no, nos luxamos hacia posterior con solamente sentarnos. Entonces, mire todos los mecanismos o todo lo que hacemos de forma involuntaria, que nosotros no reflexionamos, y que muchas veces nos llegan a consulta los pacientes cuando hacemos artrodesis de columna, y que con el simple hecho de decirnos, doctor, es que no sé por qué cuando yo me siento o cuando yo estoy sedentario una hora trabajando en el computador me empieza a doler la cadera. Pero es ¿por qué? Porque cuando nosotros funcionamos la cadera, se desaparecen todos esos mecanismos compensatorios y dependemos completamente de la anteversión acetabular y de la cadera. Agotamos todos los mecanismos compensatorios. Recordar que
La cadera ofrece un 50 a un 77. La cadera ofrece el 55 a 75 grados de flexión y permite que nosotros balanceemos el tronco. Esta imagen habla de los parámetros que se miran cuando nosotros ya estamos mirando la relación de la pelvis con la cadera, que es lo que ya había escrito, el PI, que es la incidencia pélvica, el ST, que para algunos cirujanos de cadera es la inclinación del sacro, pero para nosotros es la pendiente sacra, y el ángulo sacroacetabular, que es el mismo ángulo, que es la misma incidencia pélvica. Más adelante yo les voy a decir para qué sirve ese ángulo pélvico femoral y por qué es tan importante. Y el ángulo que aparece ahí, que es ahí, que es la antiinclinación, es el acetábulo. Y es el mecanismo por el cual no nos luxamos cuando caminamos o cuando nos sentamos. ¿Listo? Este otro ángulo que dije anteriormente, tenemos dos formas de medir la anteversión y la retroversión de la pelvis, que son mecanismos compensatorios, y este ángulo es la inclinación del plano pélvico anterior, que trazamos dos puntos, o sea, entre la espina ilíaca anterosuperior y la sínfisis de pubis. Trazamos una línea y eso nos da un ángulo y una vertical. Y eso quiere decir que cuando está hacia adelante la pelvis, el plano pélvico anterior está positivo y cuando está en retroversión pélvica está negativo. Bueno, hablando todo esto que estoy explicando, hace parte del balance sagital, ¿cierto? El balance sagital que fue escrito por el padre Dubocet, John Dubocet, que habló del cono de la economía y le puso dos términos. Primero, a que la pelvis es la primera vértebra y que la cabeza es la vértebra cefálica y que todo esto funciona como un péndulo, ¿no? Todo esto es una cadena de balance y de cono de economía. ¿Qué permite eso? El balance no es alineamiento, ¿no? Porque el alineamiento es cómo están las curvas, cuánto tiene de lordosis lumbar, cuánto tiene de sifosis torácica, o sea, una sifosis torácica de 60 es el alineamiento, pero eso no es balance sagital. El balance sagital es como un equilibrio que hay interacción, la gravedad, la línea de gravedad, los músculos, la pelvis, la cadera, las extremidades inferiores, para que nosotros estemos con el mínimo gasto energético y para que nosotros podamos tener una vida normal. Esta es como lo que nos permitió a nosotros la evolución humana de pasar de cuadrúpedos a bípedos, y la importancia de que la pelvis ganó un diámetro antero-posterior. Al ganar un diámetro antero-posterior, ganó lordosis lumbar, y al ganar lordosis lumbar, pues nos permitió liberar la mano, y al liberar la mano, pues la evolución humana, ¿no? Este es el parámetro más importante que usamos, que es la incidencia pélvica. Con eso nosotros podemos ver los perfiles sagitales que hay en la población. Es el parámetro básico, es el parámetro morfológico por excelencia. Cada uno tiene su propia incidencia pélvica, y con la incidencia pélvica nosotros podemos predecir qué puede sufrir ese paciente más adelante, o sea, que se le puede producir más enfermedad degenerativa, puede sufrir más de la cadera, y eso que llevó a que los pacientes, hay varios tipos de incidencias pélvicas, pacientes con incidencias pélvicas altas, como está acá en la derecha, o pacientes con incidencias pélvicas bajas, como está en la izquierda. Estos son los parámetros pélvicos establecidos por John Dubocet, por Viapure, perdón, y nombrados por Legali. Para recordar que esta creación llevó a que se produjera unos arcos geométricos a través de Berthonaut, y este artículo, que es, yo creo que lo más importante que se ha hecho para empezar de hablar de balance sagital y de balance espinopélvico y todo, fue la piedra en el 2005,
Rusuli describió los diferentes perfiles sagitales de acuerdo a la incidencia pélvica y a la pendiente sacra. Primero, Rusuli habló de la pendiente sacra que nos permitió dividir las columnas en cuatro tipos morfológicos, pero luego en el 2017 la UISAD hizo como una aclaración o una modificación, porque en los pacientes que tenían pendientes sacras entre 35 y 45 se estaba escondiendo un tipo que es el tipo 3 anteverso, que es un paciente que tenía incidencia pélvica baja, pero una pendiente sacra alta, y que tenía anteversión pélvica. Anteversión pélvica es una inclinación pélvica menor de 10. Acuérdese que ese es el peor escenario clínico. La anteversión pélvica es lo que menos, es lo que debemos de tratar de no llevar el paciente. La anteversión, como ya sabemos, el GAP score ya definió que tener un SBA negativo y una anteversión es factor de riesgo de llevar a falla al paciente. Entonces yo transformar un paciente Rusuli tipo 1 a un tipo 3 anteverso por ponerle más lordosis, pues eso puede llevar a más problemas de dolor lumbar, o sea, no le voy a resolver el problema. Esto es un ejemplo acá para que entiendan el concepto de anteversión, que es la primera parte. Acá la línea anteversión y la parte derecha es la retroversión, ¿no? Acá teniendo en cuenta la incidencia pélvica, tener en cuenta que cuando yo tengo incidencias pélvicas bajas, tengo más tendencia a la anteversión pélvica, y cuando yo tengo incidencias pélvicas altas, tengo más tendencia a la retroversión pélvica. Pero ¿qué pasa? Cuando yo tengo incidencias pélvicas bajas, los mecanismos compensatorios de la inclinación pélvica no están, o sea, son muy limitados, tiene un porcentaje muy bajo. Entonces, esos pacientes que tienen incidencias pélvicas bajas, que lleva como mecanismo protector o como mecanismo compensatorio, lleva a una mayor flexión de la cadera. Entonces los pacientes con Rusuli tipo 1 y tipo 2 tienen mayor riesgo de llevarse tempranamente no solamente a enfermedad degenerativa de la columna, sino que también más rápido a reemplazo de cadera. Y eso que llevó a que los pacientes que tengan incidencias pélvicas altas tienen mecanismos compensatorios más grandes, y los pacientes que tengan incidencias pélvicas bajas no tengan casi mecanismos compensatorios. Esto que llevó a Jean-Charles Lenouec a describir tres tipos de balances: el tipo A, que es el balance normal; tipo B, que es un balance compensado, que tiene los mecanismos compensatorios activados; y el tipo C, que es el desbalanceado, que tiene todos los mecanismos compensatorios activos, tiene retroversión pélvica, tiene hiposifosis torácica, tiene retrolistesis, tiene flexión de las rodillas, tiene dorsiflexión del tobillo, pero sigue descompensado. Todo esto que nos habla que hay una cadena, que no solamente es mirar el SBA, que es de C7 hasta la esquina posterior superior del sacro y hasta la incidencia pélvica y mirar la cabeza femoral. No, ahí no nos podemos detener. El problema es que en Latinoamérica o en Sudamérica no hay sistema EOS. Eso en la clínica de columna hablamos del sistema EOS. El sistema EOS es un sistema que permite ver todo el cuerpo en una radiografía y permite ver tridimensionalmente el paciente, y permite evaluar no solamente la columna, sino la línea de gravedad, permite ver las extremidades, permite ver los mecanismos compensatorios de flexión de la rodilla y hasta el tobillo. Entonces, en este momento, ya el balance sagital o el alineamiento sagital no solamente está los parámetros pélvicos y los parámetros espinales, sino que también está las rodillas, que es la flexión de la rodilla, como está ahí como muestro, el ángulo del tobillo y el desplazamiento posterior del tobillo. ¿Listo? ¿Esto qué hace? Pacientes con incidencias pélvicas altas tienen más inclinación pélvica, entonces por eso tienen mayor capacidad de anteversión del acetábulo. Pacientes con incidencias pélvicas bajas tienen menos anteversión del acetábulo. También eso que nos llevó a que
hay 3 tipos de acetábulos, ¿no? El estándar, que está entre la incidencia pélvica entre 40 y 60, en donde es un tipo 2, en donde hay una anteversión no máxima del acetábulo, está en la parte media. El paciente con incidencia pélvica baja, donde la anteversión es un acetábulo tipo 1, y el tipo 2, que es una incidencia pélvica, y el tipo 3, que es una incidencia pélvica alta. No sé si me confundí. El de la izquierda es el tipo 1. El de la, el tipo 2, perdón. El tipo 1 es el de incidencia pélvica baja y el tipo 3 es de incidencia pélvica alta, perdón. ¿Qué nos llevó a todo esto? Que no solamente para este mecanismo de solamente sentarnos y pararnos, lo más importante para ese mecanismo es mirar el ángulo pélvico femoral, que normalmente está entre 120 y 180. Cuando estamos de pie es de 180, cuando estamos sentados es 120. ¿Eso qué quiere decir? Que podemos flexionar el fémur de 55 a 70 grados. Y lo que ya había hablado anteriormente, la anteinclinación del acetábulo, que es en el plano sagital, y la anteversión acetabular, que es tridimensional, para cubrir la cabeza femoral para que nos luxemos. Entonces, cuando nos vamos a sentar o cuando estamos de pie y nos vamos a sentar, ¿qué hacemos? Hacemos 5 cosas. Primero, aumentamos la inclinación pélvica. Segundo, disminuimos la lordosis lumbar. Tercero, hacemos retroversión pélvica. Cuarto, aumentamos la anteversión acetabular y la anteinclinación. Y quinto, la flexión femoral. Entonces, cuando a los pacientes les fijamos la columna, ¿por qué les duele la cadera? Pues claro, porque no tenemos inclinación pélvica, está fija. La lordosis lumbar está fija, o sea que la retroversión pélvica desaparece. Y la anteversión acetabular depende completamente de la inclinación pélvica, entonces no hay ganancia de anteversión acetabular. Entonces, ¿de qué dependemos? De la flexión femoral. Y la flexión femoral, el máximo que podemos dar de cambios de 85 grados. Más de eso, producimos invasión anterior de la articulación y luxación posterior. Toda esta relación, todo esto que acabé de hablar, entonces nos llevó a la cuarta parte. Nos llevó a que tenemos que mirar que hay una movilidad espinopélvica, ¿cierto? Y que, pues sí, hay un consenso de movilidad espinopélvica, pues yo pues tampoco sabía, pues con todo lo que he visto acá, me ha tocado estudiar y ver esto, porque nos llega mucho paciente de reemplazo de cadera, y pues acá hablamos la movilidad espinopélvica, ¿no? ¿Cómo evaluamos la movilidad espinopélvica? Entonces ponemos el paciente de pie y lo sentamos. Y con eso definimos 3 cosas: si es rígido, si es normal o si es hipermóvil, ¿sí? Si es rígido, ¿cómo evaluamos la rigidez? Dependiendo. Más adelante les voy a decir, tenemos que mirar 3 cosas. Primero, la movilidad de la columna. Segundo, la movilidad de la pelvis. Y 3, la movilidad de la cadera. Y ahí con eso definimos si la movilidad de la columna es rígida, normal o hipermóvil. ¿Listo? En ese consenso hay varias clasificaciones, hay más de 102 clasificaciones de movilidad espinopélvica, pero las más importantes son la de STEP, la de FAN, la de Lutherin y en este momento la que utilizan los cirujanos de cadera, y lo que se está utilizando en el balance sagital, que es la de Rivier y Pezones. Pezones, un español que con esta persona descubrió esto. Entonces, ¿cómo evaluamos este movimiento dinámico? Este movimiento dinámico, ya sabemos, de pie y sentado. Entonces, tenemos que medir la lordosis lumbar desde L1 hasta S1. La movilidad pélvica, que es la pendiente sacra. Entonces, la pendiente sacra, ya sabemos cómo trazamos el ángulo. Es el emplate del sacro y una horizontal, y lo medimos de pie y sentado.
y la movilidad de la cadera, trazamos un ángulo que va desde el centro del emplate del sacro hasta la mitad de la cabeza femoral. Y luego trazamos el eje femoral. El eje femoral va desde la cabeza femoral hasta la cabeza, hasta los cóndilos femorales. Ese eje lo medimos de pie y sentado, y ahí hablamos de movilidad de la cadera. Esta es como la diapositiva más cargada, pues pueden decir que la más aburridora, pero es la que nos permite evaluar la movilidad espinopélvica y cuando decidimos cuándo es rígido, cuándo es flexible normal y cuándo es hipermóvil, ¿sí? En este momento, entonces, ¿en qué vamos? Entonces, ya sabemos incidencia pélvica, ya sabemos pendiente sacra, ya sabemos la clasificación de Rosuli y su modificación, ya sabemos la movilidad dinámica que hay entre la columna, la pelvis, el acetábulo y la cadera, los tipos de acetábulos, que son 3, y eso que llevó a esta investigación, a esta condensación. ¿Por qué este artículo es tan importante? Porque en este artículo están cirujanos de cadera y cirujanos de columna, y llegaron a una conclusión de que tenemos que saber esas 5 cosas, adicionar el SBA, el mismatch, el tipo de complejo lumbopélvico que depende de la incidencia pélvica, si es menor de 40 o mayor de 40, y si es rígido o no rígido, y la inclinación pélvica para llegar a esto, que es, yo creo feliz si esta diapositiva es la que nos queda de toda la charla. Saber que hay 4 tipos, según Rosuli, hay 4 tipos de cadera. Hay el tercer tipo, la USAT describió el tipo 3 anteverso, que está entre 40 y 60. Entonces, para que no nos confundamos, hay los 4 tipos de cadera. Eso que llevó a que el tipo 1 Rosuli, el tipo 2 Rosuli, que la incidencia pélvica es menor de 40, tengan un tipo 1, una pelvis tipo 1. Los pacientes que tienen Rosuli 3 y 3 anteverso tienen una pelvis tipo 2, y los pacientes que tienen pelvis, un Rosuli 4, tienen una pelvis tipo 3, que son incidencias pélvicas muy altas. Eso que llevó a que cada uno tuviera su tipo de acetábulo, que lo describí anteriormente, y a dividir los pacientes, usuarios que son dependientes de cadera y usuarios que son dependientes de columna. ¿Eso qué quiere decir? Que los pacientes que son usuarios dependientes de columna son por excelencia protectores de la cadera. O sea, que esos pacientes, el reemplazo de cadera es difícil de verlos. Solamente se ve el reemplazo de cadera en estos pacientes cuando se fusionan. Ese es el problema. Cuando un Rosuli tipo 3 o un Rosuli tipo 4 se lleva a cirugía de columna y se les lleva una cirugía de corrección, ese mecanismo protector desaparece en la cadera, y esos pacientes a 5 años o a 10 años, el 50% son llevados a reemplazo articular de la cadera. Entonces, miren eso tan importante que les estoy diciendo. Y los pacientes que son con Rosuli tipo 1 y tipo 2, que son los que tienen poca lordosis lumbar, poca inclinación pélvica, pocos mecanismos compensatorios, dependen completamente de la cadera. Y esos pacientes de entrada son factores de riesgo para ser tempranamente llevados a reemplazos de cadera, jóvenes, ¿cierto? Entonces, este es como un resumen, una diapositiva de resumen de lo que dije, los usuarios que son dependientes de la columna y los usuarios que son dependientes de la cadera. ¿Eso qué quiere decir? Los usuarios dependientes de cadera son que compensan es con la cadera, y usuarios que son dependientes de columna es que el mecanismo compensatorio son casi todos de la columna. Y todo esto que llevó a la creación de esta relación, que es la relación de Bordeaux, es fácil. O sea, ustedes ven esto y no está como denso, no. Mire, 1 es incidencia pélvicas menores de 40, 2 incidencias pélvicas mayores de 40. DC, C es compensado. ¿Cómo sabemos eso? Miramos el SBA y el mismatch.
Entonces, ¿qué hace? ¿Qué vemos ahí? ¿Compensado qué es? Como dije, la inclinación pélvica mayor de 20, pero el SBA normal. Y el D sería, es para los dos, el 1C y el 1D, y el 2C y el 2D, lo mismo, o sea, los mismos parámetros, el SA y el mismatch. Inclinación pélvica mayor de 20, pero el SBA normal es C. Pero si el SBA es anormal y la inclinación pélvica es mayor de 20 y el mismatch mayor de 10, está descompensado, entonces sería D. Y la diferencia entre A y B, ¿cuál es? En que A tiene la movilidad espinopélvica normal, y cómo la evaluamos cuando nos sentamos, y B es cuando la movilidad espinopélvica está rígida. Entonces ya sabemos, A está todo bien, B la movilidad espinopélvica está afectada, C tiene la inclinación pélvica alta, o sea, PT alto, pero el SBA está normal, y el D es el que está totalmente descompensado. Y por último hay un casilla que es la columna fusionada, la columna fusionada es cuando nosotros le hacemos la cirugía de columna y le decimos, bueno, señor, ya le está desbalanceado, está balanceado, está completamente, los parámetros espinopélvicos están perfectos, usted está súper bien, y el paciente le llega a una consulta y no, doctor, es que sigo igual, bueno, pues yo ya no le puedo resolver porque pues ya le fijé toda la columna y está perfecto, pero entonces, ¿qué nos falta ver? Que el problema puede ser de la cadera, o puede ser un síndrome cadera-columna, ¿no? Entonces, todo esto se redujo a 3 grupos, A, B, C, D, C, y esto predijo la colocación de la copa de acetábulo, por ejemplo, para los cirujanos de cadera, ya saben que tener un paciente descompensado, tienen que poner un reemplazo, una prótesis de cadera dual. Y si es 2B, tiene que ser o dual o de cabeza larga. Y si es normal, y si está normal, un 1A o 2A, tiene que ser tiene que ser un reemplazo de cadera con copa y cabeza grande para evitar la luxación. Llegamos como a la parte final. Entonces, según todo eso que revisamos, que llegamos como a ver como el síndrome cadera-columna, entonces, ¿cómo vamos a evaluar este paciente? Entonces, voy a hacer esto más dinámico, ¿cierto? Voy a traer este caso, me parece que más ilustrativo para que me entiendan. En esta quinta parte, hay que ser muy enfáticos en que los pacientes hay que hacerles un buen examen físico. ¿Por qué? Porque los pacientes muchas veces nosotros no le evaluamos en la consulta si tiene contractura de cadera o no. Si tiene contractura, no le hacemos un test de Thomas. Es más, pues yo ni sabía que existía ese test. Lo vine a saber acá. Ese test que nos permite ver si la cae, porque hay, como ya saben, el 60% que llega acá tiene enfermedad degenerativa de la columna, o sea, está desbalanceada la columna y tiene enferma la cadera. Entonces, le hacemos un examen físico y tiene una contractura, o sea, un test de Thomas positivo, una contractura de la cadera. Todo esto, estos dos artículos lo pueden revisar, me parece, son súper interesantes porque esta pregunta yo me la hice y acá recibí la experiencia de los profesores de acá, porque esto ya lo tienen claro acá, que es primero. Esta persona que es el padre para ellos de la cadera, que es Lewendorf, habló de la parte funcional espinopélvica y qué va primero, ¿no? Entonces, para hacer un poco más dinámica la última parte, porque ya estamos como para terminar, no sé si pues en la audiencia quieran interpretar este caso, no es un caso tan largo, es un paciente de 30 años que lleva a consulta
al Hospital Ganga Hospital con antecedentes de espondilitis anquilosante, en donde hay un imbalance sagital, obviamente, y hay una artrosis de cadera bilateral. No sé si alguien del público quiera hablar de estos parámetros que muestro ahí, pues ya no sé si tengan claro alguna cosa de balance sagital. El SBA está en 29 centímetros, o sea, para que sepan el desbalance tan grande que tiene este paciente. Tiene un mismatch en 42, un ángulo de inclinación de T1 de 53, que a vista está afectando la calidad de vida del paciente. No sé si alguien quiera hablar, pues no sé, quiera preguntarme cosas, no sé. Juan, bueno, buenos días. No le Yo sí tengo una escucho. pregunta. Sí, Ahí, de lo que se ve en esa radiografía, ¿qué sí. mecanismos compensatorios podría uno decir que ese paciente está intentando implementar para corregir su patología de columna? Bueno, listo. ¿Hay qué mecanismo compensatorio tiene? Bueno, primero tiene, ahí sabemos que tiene una incidencia pélvica grande, 65. Entonces, ese paciente tiene una inclinación pélvica, un PT alto, 25. O sea, que está con retroversión pélvica máximo. ¿Qué más? Tiene hiporlordosis. El TK está en 45. Para esa, bueno, la lordosis está hipoliordótico. Está hipoliordótico para poder mirar, para que no mire al piso, mire que está mirando para adelante, está con hiperlordosis cervical, está con todos los mecanismos compensatorios, para que miren ahí. Es un ejemplo muy bonito. Hiperlordosis cervical, hiposifosis torácica. Como este paciente no es normal, porque es una espondilitis anquilosante, todo eso está fusionado, pues no puede hacer no puede hacer hiperlordosis distal de la columna lumbar, no puede hacer retrolistesis, no puede hacer espondilolistesis, pero mire que sí hace flexión de la rodilla. Acá tampoco hay sistema de EOS, pero mire el eje femoral está alto. Eso quiere decir que está flexionando y haciendo dorsiflexión de los tobillos. Y tiene lo que le da de la cadera, pero está con una contractura de la cadera. No sé si me están escuchando bien. Perfecto, Sí se sí, 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 Juan. escuchó, Muchas gracias. escuchó Juan Esteban. Y hay otra pregunta del doctor Leonardo Guerrero. Sí, Doctor Sí, Leonardo. que lo dijo al final Juan, pero sí, seguramente, aunque no se ve, muy probablemente este paciente está ayudándose en la flexión de las rodillas para tratar de mantener los ojos en el horizonte. Entonces, pero lo sí, dijo Juan al final. sí, hay flexión de la rodilla, debe haber dorsiflexión del tobillo, pero como acá no hay sistema de EOS, eso está solamente, pues está en Europa y en París, que es donde el sistema de EOS, y en España, donde está ese sistema que nos permite volar completamente todo el alineamiento del paciente. ¿Qué más? No, no sé, ¿qué me quieran preguntar para poder avanzar y darle como resolución del caso y, y las conclusiones y el algoritmo, ¿no? ¿Qué le harían primero, pues? No sé. Es que yo no estoy viendo las manos levantadas. El que quiera, pues no sé, los que están en el audito, los que pueden estar viendo, eh, ¿qué me puede decir? No sé, ¿qué quieren hacer? No, no, de igual manejo, remisión, no sé, ¿qué le harían? Yo se lo remitiría a usted. No, muchas gracias, pero ¿qué le harían? No sé qué le intervenían, pues primero, la columna o la cadera. Está como difícil el caso.
Bueno. Este caso fue acá como en el Ganga Hospital, cada 2 años hacen un congreso que es con cirugía en vivo. Este paciente fue llevado a cirugía este año e hicimos el planeamiento. O sea, antes de llevarlo a cirugía hicimos el planeamiento. En la reunión hubo una reunión multidisciplinaria y llevamos todo y presentamos así el caso. ¿Qué le haríamos primero? Entonces, pues la gente dijo la columna, otros dijeron la cadera. Bueno, entonces sí está como difícil el caso, pero primero que todo tenemos que saber, como dije primero, y pues al final lo dije, lo primero que hay que hacer es el examen físico del paciente. El examen físico del paciente, pues no, de entrada sabemos que tiene un imbalance sagital, pero este paciente importante tiene una contractura de la cadera. Y además de eso, contractura de la cadera, ¿qué quiere decir? Afectación del psoas, está con contractura. ¿Listo? Entonces, este paciente se beneficia inicialmente de cirugía de cadera. Entonces, fue llevado a cirugía de cadera y este es el resultado. Como pueden ver, pues antes, como ahí están viendo, como que empeoró, el SBA sí disminuyó, de 292 pasó a 200. Entonces, bueno, eso quiere decir, qué importancia da esto, que en las osteotomías que se necesitan van a ser menores. ¿Por qué? Porque ya el riesgo de luxación de cadera se va a disminuir, porque ya sabemos a qué vamos a apuntar para que no se nos luxe la cadera, ¿sí? Ya sabemos que es un paciente que tiene incidencia pélvica alta, tiene inclinación pélvica alta, entonces sabemos que había que ponerle una anteversión acetabular y una copa del acetabular alto, que eso ya los cirujanos de cadera lo pusieron para mecanismo compensatorio para que no se luxe. Y pasamos entonces a la parte de nosotros, la columna. Entonces definimos dónde íbamos a hacer las osteotomías, o en el E3 o en el E4. Entonces yo les voy a demostrar. En el E4, si hacíamos la osteotomía en el E4, el SBA de 109 pasa a 110, o sea, la mejoría es casi un 100%. La inclinación pélvica es de 18, esto todo es teórico, ¿no? Y la inclinación, el TPA, que es un ángulo que nos mira calidad de vida, y el SBA y todo, mire cómo mejora cuando hacemos la osteotomía en el E3, ¿sí? Y cuando hacemos la osteotomía en el E4, porque pues no, lo normal es que nosotros digamos, no, pues hagamos la osteotomía, entre más alto, hagámosle la osteotomía, no. Entre más alta la osteotomía se haga en un paciente con espondilitis anquilosante, más riesgo de déficit neurológico. Y las osteotomías se deben de hacer entre el E3 y el E4. ¿Qué nos lleva a definir eso? Pues el Surgimap, 1. Y 2, si usted quiere ganar más corrección, ya sabe que se va hasta el E3, hasta el E4. Y si quiere ganar menos corrección, puede hacer una osteotomía en el E3. Es más, en este momento ya se están haciendo osteotomías en el E5 y en S1, pero en este paciente, como lo vimos virtualmente, el SBA mejoró más con la osteotomía en el E4. Entonces, listo, procedimos a eso. Entonces, este es el resultado final. El paciente está mirando bien, no tiene dolor, pues lo normal de la cirugía, pero mire el SBA. El teórico, que era de 156, o sea, 15 centímetros, pasó a 6,5 centímetros, o sea, excelente resultado. La inclinación pélvica
siguen 29, pero recuerden que esto es un cambio dinámico, ¿no? Hay que esperar que el paciente posoperatoriamente haga terapia, todo eso. Mire todo lo que ganaron de lordosis, mire el mix más cómo se redujo. Y recordar que como es un paciente con espondilitis anquilosante, los parámetros que definió Schwab de objetivos terapéuticos no son los mismos. El TPA debe estar en 30. Ahí está en 30. El SBA tiene que estar entre 9 y 10, está en 6, antes que corrigió más. Y la inclinación pélvica no la miran. Entonces, a grosso modo, y el TPA, el T1, la inclinación de T1 está en 1, o sea, está normal. Entonces, ese paciente se logró muy buen resultado. La osteotomía se hizo en el E4, todo esto lo planeamos, lo terminamos en T10, nos fuimos a la pelvis y le pusimos tornillos al E3 y al E5 y cerramos la osteotomía, ¿no? Esta es una osteotomía Schwab tipo 4, no es la clásica, y le pusimos adelante como una malla para llenar el espacio que quitamos de la osteotomía. Entonces, ¿qué nos llevó finalmente a esta conclusión? O sea, solamente con el examen físico del paciente ya sabemos qué vamos a hacer. Si el paciente tiene problema de cadera y de columna al mismo tiempo, hacemos el test de Thomas, está en contractura la cadera. Hay que ver si sabemos interpretar el Thomas, porque es acostar al paciente que flexione la cadera en 90 grados y queda la pierna no baja, está en contractura del lado de la cadera izquierda. Entonces, estos pacientes, cuando hay contractura, entonces de entrada hay que hacer el reemplazo de cadera primero. Cuando se les hace el reemplazo de cadera, se hace una radiografía panorámica y se reevalúa el paciente. Si el paciente sigue desbalanceado, pues listo, ya le operamos la columna. Si el paciente no sigue desbalanceado, ya le hacemos seguimiento. Si no está en contractura, entonces tenemos que ver qué es más sintomática, la cadera o la columna. Si es la cadera, un síndrome cadera-columna, entonces reemplácele la cadera y le hace seguimiento. Y si es la columna, que este es el peor escenario, que está más enferma la columna, entonces le hacemos fusión y luego miramos el reemplazo de cadera cuando se hace. Inicialmente son 6 meses que tiene que pasar para hacerle un reemplazo de cadera para que se rehabilite, pueda caminar, ¿sí? Entonces, para evitar esto, pues hay que poner una antiinclinación alta para que no se luce el paciente, ¿no? Para que se pueda sentar, porque ya vamos a depender completamente de la flexión del fémur. Entonces, como conclusiones, tanto el balance sagital como el alineamiento espinal debe evaluarse exhaustivamente antes de cualquier intervención quirúrgica. O sea, solamente intervenir un nivel podemos afectar seriamente al paciente. Porque no, pues hasta yo me incluyo, o sea, anteriormente yo no sabía nada de rosulía, anteriormente yo no miraba la cadera, yo decía si estaba balanceado, le hacía los parámetros espinopélvicos, pero yo ya estaba viendo en la consulta mía que yo ya estaba corrigiendo las deformidades espinales del adulto y me llegaban los pacientes con dolor en la cadera. Entonces yo les decía, no, pues eso es pero si está perfecto, o sea, yo le miraba y estaba perfecto. Totalmente perfecto. Entonces yo empecé a ver dolores de cadera y en este momento yo ya encontré la respuesta y ya sé que lo que pasa es que hay pinzamiento, porque como se desactivan todos los mecanismos compensatorios y desaparecen, los pacientes lo que hacen es pinzamiento de la cadera, de la cabeza femoral con el acetábulo, y eso es lo que les produce dolor y produce como una meralgia parestésica, ¿sí? Entonces, la instrumentación espinal requiere un análisis exhaustivo, mirar las características del paciente, no solamente, como dije, es poner tornillería, creo que poner tornillos
creo que todos estamos en la capacidad de hacerlo, de poner cajas, todos tenemos la capacidad, pero está en nosotros en qué darle lo mejor al paciente, ¿no? Siempre que hay deformidad espinal del adulto, siempre, y eso lo aprendí acá, no solamente en escoliosis idiopática, en el adulto siempre mirar la cadera, y si hay deformidades en las extremidades, siempre hay que hacer una evaluación multidisciplinaria entre un cirujano de cadera y un cirujano de columna. Llegan, o pues a nosotros, en nuestro medio nosotros, para que interpretemos bien ese paciente y llegamos a la mejor resolución del caso. Y cuando un paciente lo sobrecorregimos, o sea, sobrecorrección, ¿qué es? Uy, le damos una excelente lordosis, pero ponemos a ese paciente en anteversión pélvica. Entonces, en los pacientes que tengan Rosuli 3 o 4, los llevamos a riesgo de reemplazo de cadera en 5 o 10 años. Muchas gracias. Gracias. Don Juan Esteban. ¿Aló? Sí, estoy escuchando. Hay una pregunta del doctor Chacón. Sí. Creo que todo darle gracias por la ilustración y la dinámica de la revisión del tema del día de hoy. Realmente usted siente un precedente por lo menos con el grupo de neurocirugía, con respecto a la comprensión no solamente de los parámetros espinopélvicos, sino la validación de para qué sirve eso. Es de las cosas que muchas veces llegamos a revisar en los artículos, que hay una serie de mediciones que a fin de cuentas uno no le ve la practicidad o la utilidad en la vida diaria. En este caso, ampliamente ha hablado de temas remotamente desconocidos para el neurocirujano. No sé usted qué hace ahora haciendo, no me imagino usted en poco tiempo haciendo reemplazos de cadera también, pero realmente si lo va a hacer, no tendría duda que lo haría muy bien desde la comprensión biomecánica. Como usted dice, colocar tornillos es muy sencillo, como decía un profesor de nosotros, para operar un microentrenado lo puede hacer, así que eso no es el inconveniente, sino el saber el por qué y no sobreindicar pacientes y condenarlos a afectaciones crónicas por una mala práctica médica. No, creo que el tema es muy amplio, nos dio una visión bastante profunda en un tiempo bastante reducido, pero de mucho provecho. Voy a darle paso al doctor Alvarado que quiere tomar la palabra. Juan, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Chacón. Hola, Juan. Muy bueno. ¿Cómo está, profe? Gracias por la invitación. Y Juan, de verdad que como me uno a las palabras del doctor Chacón, de felicitarlo. Creo que es una excelente charla. Creo que este parámetro es muy importante. Y creo que desde el punto de vista de columna en ortopedia también existe la misma discrepancia, ¿no? O sea, como que el consenso entre llegar el ortopedista de columna y el cirujano de cadera de qué hacer primero, creo que todavía sigue siendo muy debatido, ¿no? Y muchos cirujanos de cadera, pues, prácticamente hacen prótesis de doble movilidad para evitar precisamente ese tipo de problemas a futuro, de que a pesar de que usted le vaya a hacer algo en la columna, vaya a tener algún tipo de luxación. Entonces ya hay personas que de pronto esta parte de cadera también la han entendido. Creo que usted lo menciona muy claramente desde el parámetro de neurocirugía, de cómo entender esto, pero creo que también es importante articularlo, ¿no? Porque usted puede tener todos estos parámetros tenidos en cuenta, pero si su cirujano de cadera no los tiene en cuenta, pues seguramente no va a tratar de resolver. Entonces creo que la invitación es a esto, ¿no? O sea, compartir todos estos temas de forma académica entre ortopedistas, neurocirujanos, columna, cadera, y creo que lo hizo una muy buena dinámica y lo felicito. Lo felicito porque creo que está avanzando un poco más allá y buscando esas explicaciones que usted mismo lo mencionaba, que en su consulta le generaban dudas y que hoy está entendiendo, y que todos estamos hoy entendiendo cómo realmente los parámetros que utilizábamos hace 5 años ya no son los mismos que hoy utilizamos, ¿no?
Hoy le damos más importancia precisamente al Rusolí, al examen de la cadera. Siempre hemos tenido en cuenta de ver si se mueve, no se mueve, y que muchos pacientes de esos terminan, como usted lo mencionaba, operados con cajas, tornillos, cuando su problema real era la cadera. Gracias, Juan, lo felicito. Muchas gracias, profe. Muchas gracias por sus palabras. Pues sí, profe, la verdad, acá me di cuenta hasta de mis errores, porque muchas veces podía haber sobrecorregido los pacientes y lo que causaba era un dolor en la cadera, pero era por esto, o sea, porque nosotros sobrecorregimos los pacientes muchas veces y llevamos a iatrogenia no en la columna, sino en la cadera. Entonces, ahí estoy viendo como la importancia de eso, como extrapolar todo eso que sabemos y llevarlo a otras zonas, porque eso nunca, pues, yo como neurocirujano nunca lo había visto, pero a mí me parece que eso no es solamente poner tornillo, no creo que esto, la columna, la maneja el ortopedista, la maneja el neurocirujano, la debe manejar cualquiera, pero haciendo las cosas bien, ¿no? Mirando todo multidisciplinariamente. Esteban, Pues Juan, nuevamente Juan, agradecerte el doctor Luis Orlando Rojas tiene una pregunta. no, una Sí, pregunta, profe. un comentario, Juan Esteban, excelente la charla. Muy Muchas bien, gracias, profe. me alegra que eso nos lo esté transmitiendo todos esos conocimientos. Eh, de pronto desde antes sabíamos que es muy importante la postura, la marcha, que desde la posición de la cabeza influye un dolor lumbar o a un dolor de cadera o aún un dolor de rodilla. Y pero nunca lo habíamos visto tan objetivo, con parámetros, con medidas, y nos hace ver pues la importancia de tener en cuenta no solamente la columna, sino también la cadera, las rodillas y toda la anatomía del cuerpo. Y debemos de hacerle mucho énfasis a lo que es la postura en el paciente. Muchas gracias por esa charla. Esperemos que nos pueda seguir acompañando. Muchas gracias. Gracias, profe. Muchas gracias. Si me invitan, ahí También voy el a doctor, estar. también el doctor Toro está levantando la mano. Bueno, Esteban, no, muchas gracias. Muchas gracias por semejante charla tan buena, muy chévere. Aunque nosotros, digamos, como neurocirujanos, como decía el profe Rojas, literalmente sospechábamos, pero hasta ahí llegaba. No indagábamos más sobre la patología de cadera, como que veíamos la columna y la cadera, cada uno por su lado. Usted hace una integración como debe ser pues, por el bien del paciente. Y pues que nos deja que es un manejo interdisciplinario, multidisciplinario, con el fin de mejorar la calidad de vida y no solo poner pues, la parte de los tornillos, que finalmente es lo de menos, como decía el doctor Chacón. Tenemos que tener un manejo holístico de todo el paciente. Y no, nada, felicitarlo y darle muchísimas gracias por la charla, estuvo muy buena y nos abre muchos temas o muchas partes para seguir investigando y sobre todo aprendiendo. Muchas gracias, doctor Toro, por sus palabras. Las valoro Fuerte abrazo. mucho. Un abrazo. También el doctor Gabriel Manuel Vargas tiene una pregunta o un comentario, Juan. Listo. Doctor Juan Esteban, no pude estar en toda su charla, pero pues más o menos puedo captar el mensaje, que es complejo. Como Sí, neurocirujano de columna también, porque pues como neurocirujano general, todos en Colombia hacemos mucha columna y tengo siempre la réplica de mis hijos, Gabriel Eduardo y André Felipe, que me dicen, no aplicas todos los conceptos de ahora, del ángulo pélvico, de Rosolí, todas esas cosas. Y yo voy a hacerte una pregunta, Juan Esteban. Sí, claro. Como al contrario, muchas veces como neurocirujanos utilizamos, y yo lo uso mucho, decir no opero radiografías, opero su cuadro clínico. Y en 30 y pico de años de experiencia
la guía de lo que hago es más eso, y muchas veces, obviamente, por desconocimiento, muchas, por supuesto, ignorancia, no tenemos en cuenta todos los parámetros que dijiste hoy. Sí. El punto es, ¿cuál será el equilibrio, doctor Juan Esteban, entre ceñirse estrictamente a que el objetivo de la cirugía de columna debe ser siempre llevar a tener en cuenta esos ángulos, todo eso, versus guiarse también o mucho por el cuadro clínico del paciente? Muchas veces uno ve que haciendo cirugías quizá un poco más pequeñas que no logran corregir del todo ángulos, cosas, la calidad de vida del paciente, que es lo que debe primar, en mi opinión, la decisión quirúrgica, pues nos hace hacer quizás cirugías que no se atañen mucho a este objetivo de llevar el paciente a una corrección radiológica perfecta. ¿Cómo lograr ese equilibrio, doctor Juan Esteban? ¿Cómo decirle a un neurocirujano joven rotunda y categóricamente, si usted no hace esto, está haciendo mal las cosas? Quisiera saber su opinión al respecto. Bueno, profe, yo al principio, pues como cuando ya llevo 4 años de experiencia al principio, entonces yo era súper excesivo, obsesivo, trazando ángulos, llevando a óptimas condiciones el paciente, casi hasta sobrecorregirlo, una radiografía perfecta, pero estaba viendo que varios pacientes seguían con el mismo dolor. Entonces, pues esta experiencia en la India me cambió a mí el concepto, porque muchas veces uno es muy rígido trazando ángulos y dice, no, pero si yo le dejé el SBA, le dejé la inclinación pélvica, le dejé todo perfecto, ¿y por qué sigue con el dolor? Porque es que uno no opera o sea, el SBA, todos esos son criterios radiológicos. Acá yo he visto pacientes que se les hace cirugía pequeña y siguen con imbalance sagital y tienen una calidad de vida perfecta. Entonces, yo he visto que uno, para las decisiones quirúrgicas, no debe de, muchas veces el gap score y todos esos scores tratan el paciente. Entonces, uno, lo que ha aprendido acá es menos es más. O sea, yo le trazo los ángulos, le sé el Rosulí, no quiero hacer iatrogenia. Entonces, lo que estamos implementando ahora acá, que es un artículo que me gustaría que lo leyeran todos, es un artículo que Alan Daniel publicó este año, en el 2024, que es ¿qué hemos de saber del balance sagital en enfermedad degenerativa? Y lo que él habla es la optimización de la lordosis lumbar segmental, porque anteriormente nosotros, para corregir esos pacientes, ¿qué hacíamos? Pues entonces el malo, había un nivel malo, entonces como el de abajo está negrito y está con deformidad y que está con imbalance, entonces metámosle caja, mandamos tornillos a la pelvis y el paciente que llegó por una hernia disco lumbar resulta con 2 cajas y con tornillos a la pelvis, que muchas veces eso es una cosa innecesaria, ¿no? Que muchas veces los pacientes he visto acá, los pacientes con un SBA positivo, con balance sagital positivo, con imbalance coronal, solamente por una hernia de disco. Y solamente sacarle la hernia, el paciente se normalizaban los parámetros. Entonces los parámetros nos sirven para guiar las terapias, pero como dije, mire que, profe, el algoritmo es clínico. ¿Usted cómo define empezar primero, la cadera o la columna?
y lo define con una pregunta, con un test, que es el test de Thomas, que es clínico. Entonces, en esto se ha tratado de primar un poco también la clínica, porque todos estos algoritmos que se ha hecho, entonces, lo que se está viendo ahora es el sobretratamiento, y muchas veces los pacientes no necesitan eso. Yo he visto acá en los congresos que los americanos vienen acá a la India a hablar de balance sagital y el paciente termina con una fijación occipitocervical hasta la pelvis, el reemplazo de rodilla y reemplazo de cadera, y siguen igual. Entonces, y tienen todos los parámetros perfectos. Entonces, ¿qué es lo que estamos manejando? O sea, ¿qué es lo que estamos tratando? Dolores axiales. Estamos poniendo tornillos a dolores axiales. Entonces, eso es lo que tenemos que evaluar. La clínica primero y después los ángulos. Eso es como el equilibrio. Yo lo veo así. Yo, por ejemplo, enfermedades degenerativas con dolores axiales, pues yo no creo que el dolor axial, hay estudios que hace que los pacientes con dolores axiales, como hicieron un estudio, hay un metaanálisis en Dinamarca, llevaron a cirugía pacientes con dolores axiales y los instrumentaron y a otros no. Y en 5 años que miraron que no hay superioridad. O sea, llevar a cirugía a un paciente con dolor mecánico no va a mejorar nada. Entonces, nosotros tenemos, si el paciente está con imbalance, podemos ser agresivos, podemos hacer una corrección segmental, pero si por ejemplo es una hernia de disco, es una radiculopatía, lo que prima, pues lo que prima no es poner una caja ni unos tornillos, pues ya si yo daño la faceta y todo eso, daño la biomecánica, pues tocará, ¿no? Pero de resto yo creo que lo que usted dice, Doc, la clínica es lo más importante, por eso estos parámetros radiológicos los están en este momento evaluando con los estándares de calidad de vida, y lo único que se ha visto que mejora la calidad de vida en esos parámetros son esos 3 que habla Schwab, pero yo he visto pacientes con SEA normales jodidos del dolor, porque llevaron un paciente a un montón de instrumentación por un dolor axial, y eso no es, pero está con desbalance, pero con un dolor axial, eso no es quirúrgico, ¿sí? Entonces, pues también llevo eso a reflexionar, que hay que encontrar un equilibrio entre las dos cosas, ¿no? Porque usted pues tiene una experiencia, profe, desde más de 20 años, y me imagino que usted no sobretrata pacientes, no sé, usted, ¿qué opina de eso? De pronto, infratrato, más bien, profesor Juan Esteban, pero digamos que yo sí quiero llamar la atención en eso que usted acabó de decir de esa experiencia, porque yo cuando voy a los congresos de columna y eso, observo lo que usted dice. Hay una tendencia muy fuerte a los cirujanos de columna de intentar llegar a la excelencia en la corrección. Y muchas veces uno se queda mirando, bueno, pero es que la patología de este paciente era, no sé, un dolor radicular y terminó en instrumentaciones y en cosas de esas. Y creo que el balance y el equilibrio es muy importante, y obviamente no hay que desestimar para nada los estudios y los ángulos. Cuando uno ve los libros de Wenzel, por ejemplo, desde esa época él habla de balance espinopélvico, y obviamente eso es muy importante para tener en cuenta. Lo felicito por el intento de lograr la excelencia en un conocimiento específico en algo tan complejo que es la columna. Lo felicito mucho y gracias por el saludo en India cuando estuve por allá, y sus recomendaciones para algo que yo necesitaba. Muchas gracias, Juan Esteban. Listo, profe. Un abrazo, pues espero haber respondido objetivamente. Lo que traté con la charla es dar como una evaluación objetiva, porque pues muchas veces nosotros le decimos al paciente, no, yo no lo llevo a cirugía porque no,
pero acá objetivamente le estoy evaluando, o sea, objetivamente he demostrado que los pacientes que sobretratamos y que llegan por dolor lumbar, muchas veces no es por el dolor lumbar, es un dolor en la cadera. O yo he visto acá pacientes con dolor lumbar y tienes una anquilosis de la rodilla bilateral. Entonces, es lo que llevo a tener en cuenta el examen físico. Como me pasó una vez en la consulta cuando yo estaba en Colombia, que un paciente que fue programado fue programado para 3 ALIF y una fijación lumbopélvica, no lo autorizó la EPS, lo remitieron a consulta externa, a la consulta mía. Entonces yo pues llegué, lo revisé, le hice un examen físico. Cuando yo reviso, no, doctor, es que yo no me puedo parar, estoy jodido, yo necesito que me opere la columna. Yo reviso la columna, yo hago ángulos y todo eso, y yo digo, pero este paciente tiene un balance sagital que está bien, o sea, porque lo que le quieren poner 3 ALIF, 3 cajas, una instrumentación lumbopélvica. Entonces yo dije, no, pero pues yo no sé quién le habrá programado esta cirugía. Entonces llegué, le dije, hágame un favor, siéntese en la camilla, yo lo evalúo. Me tomé el tiempo, 20 minutos en evaluar bien el paciente, y lo que tenía era una anquilosis de la cadera derecha. Ese paciente, entonces yo le dije, uy, no, lo que usted tiene es una anquilosis de la cadera. Entonces imagínese yo decirle eso. Entonces dijo, no, es que usted no me quiere operar. ¿Cómo no me va a operar? Mire que este doctor, yo le había trazado todos los parámetros espinopélvicos, perfecto. Yo le dije, mi señor, si usted quiere que lo opere otra persona, vaya a otra persona, pero dése la oportunidad de que lo vea un cirujano de cadera. Y en ese momento está en silla de ruedas, y que le evalúe esa cadera, pero yo lo veo anquilosado. Listo, se fue el señor Bravo, llegó a los 4 meses, el señor caminando feliz, y me dice, uy, doctor, gracias a Dios no me dejó operar la columna, y siguió su consejo. Mire, me mostró la radiografía, tenía una anquilosis de la cadera, no tenía radiografía, tenía una anquilosis de la cadera y lo habían operado. Contento, resuelto el problema de la columna, no fue operado de la columna, le operaron lo que era la cadera. Entonces, ahí llevo a la reflexión eso. Hay que revisar bien el paciente, ¿no? ¿De dónde viene ese dolor lumbar? Pueden ser dolores referidos. Listo, Juan Esteban, muchas gracias de verdad. De antemano agradecerle su tiempo y su disponibilidad. Sabemos lo corto que puede llegar a ser, más en tu proceso de formación en el Ferias de Columna. De verdad, un tema muy dinámico e importante, y lo condensaste de una forma, y felicito eso, lo condensaste de una forma que fue claro para todos, o por lo menos grandes objetivos se lograron. Agradecerte el tiempo, agradecerte nuevamente la disponibilidad, y pues no olvides, el Hospital Militar es tu casa, y cuando quieras estar por acá, pues bienvenido, don Juan Esteban. Muchas gracias, doc Fabián, al jefe del servicio en este momento, que es el doctor Fabián Montoya. Muchas gracias por esta invitación. Traté de hacer que esta tertulia no se transformara en una tortura. Y bueno, no, muchas gracias porque sé que el Hospital Militar y la Universidad Militar siempre va a ser mi casa, y cuando quieran o necesiten alguna ayuda de columna, lo que sea, pues podemos hablar del tema, o bueno, ponerme a disposición. Claro. ¿Listo? Gracias, Muchas profe gracias. Muñoz. Cuídese mucho, pues, me alegra escucharlo. Bueno, listo. Muchas gracias. Hasta luego.